Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hacer un ejemplo dentro del tema fuente de campo magnético. En este caso, utilizaremos la ley de Biot-Savart para solucionar este ejercicio. Habla de una espira formada por un alambre doblado, dos alambres verticales muy largos y un alambre horizontal de longitud 2A. Nos piden que calculemos el campo en el punto O, en términos de los valores de I, de la distancia A y de la distancia D. Para resolver este problema, utilizaremos esta expresión, que es la magnitud del campo magnético aplicando la ley de Biot-Savart. Ya en un ejercicio anterior habíamos visto que esta expresión se utiliza para determinar el campo magnético de un alambre recto. En este caso, podemos utilizarlo porque tendríamos tres tramos, dos tramos verticales y un tramo horizontal. Entonces vamos a aplicar este resultado para el tramo número 1. Tenemos un alambre vertical que viene desde muy lejos y que llega a este punto. Este es el tramo número 1. Entonces, si aplicamos esta expresión, podemos entender entonces que el θ1 sería un ángulo que se ubica en una distancia bastante grande y este sería entonces el θ1. Y en ese caso, nuestro θ1 tendería a 0 porque viene de una distancia bastante grande. El θ2 lo podemos sacar de acá. Sabemos que dl es un vector que tiene la misma dirección de la corriente. Entonces el dl en esta esquina apunta para acá. Mientras que el vector r sería este, siendo este el punto O. Y el vector unitario r sería este que mostramos aquí. Por lo tanto, el ángulo θ2 será este. Entonces, si aplicamos este resultado, tenemos B es igual μ sub 0 por I sobre 4pi. X es la distancia perpendicular que hay desde el alambre hasta el punto de análisis. En este caso, esta distancia sería A. Entonces aquí reemplazamos a X, esta fórmula general, por A, en este caso específico, por coseno de θ1. En este caso, θ1 tiende a 0 porque el alambre viene de muy lejos y este coseno vale 1. Menos coseno de θ2. Coseno de θ2 aquí en este ejercicio sería este cateto adyacente, que es D, sobre R, que es la raíz cuadrada de D cuadrado más A cuadrado. Por lo tanto, la magnitud del vector B va a ser μ sub 0 por I sobre 4πA 1 menos D sobre la raíz cuadrada de D cuadrado más A cuadrado. ¿Cuál es la dirección? Aplicamos entonces la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha habla de producto cruz DL cruz R. DL, R, entonces el campo en este punto apunta hacia afuera. Es decir, en este punto B1, B del tramo 1, que es el que estamos estudiando, apuntaría hacia afuera, ¿no? De esta manera que si este es el eje X y este es el eje Y, este apuntaría entonces en el eje de las Z positivas. Este sería el resultado para el tramo número 1. Por cuestiones de espacio hemos borrado y colocado el resultado del campo del tramo 1 en la parte superior. Ahora vamos a estudiar cuál es el campo que produce este tramo número 2. Para el estudio del tramo número 2 debemos determinar entonces qué es θ1 y qué es θ2. Entonces θ1 sería, como la corriente va en este sentido, el primer dl sería en este extremo. Este sería el primer dl, que produciría el ángulo 1. Y r sería entonces esta distancia, por lo tanto el vector r unitario sería este. Entonces este ángulo que está aquí sería θ1. Y el θ2 sería ya cuando llega al final del tramo número 2. Este sería el dl final. Entonces r sería esto. Y este sería el vector unitario r. Por lo tanto, este sería entonces θ2. Entonces, coseno de θ1, vamos a hacer B es igual a μ sub 0 por I sobre 4πx. Aquí en este caso x es D y ya no es A.
¿Y coseno de teta 1 qué es? Vamos a ver, coseno de teta 1 sería esta distancia que está aquí, que sería A sobre R, o sea, sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más D cuadrado. Ahora, ¿qué es teta 2? Teta 2, como pueden darse ustedes cuenta aquí, sería 180 menos teta 1, porque este punto está en todo el centro, está en la mediatriz de este segmento. Entonces podemos afirmar de que teta 2 es un ángulo igual a 180 menos teta 1. De tal manera que coseno de teta 2 es igual a coseno de 180 menos teta 1. Si aplicamos esta identidad, daría entonces coseno de 180 por coseno de teta 1 más seno de 180 por seno de teta 1, pero seno de 180 es 0 y coseno de 180 es menos 1, por lo tanto este resultado sería menos coseno de teta 1. Coseno de teta 2 es igual a este valor, pero con signo negativo, menos A sobre raíz cuadrada de A cuadrado más D cuadrado. De tal forma que si aplicamos ahora este resultado, B va a ser igual B sub 2 y sub 0 por I sobre 4pi. Aquí X, la distancia, va a ser entonces ahora D por coseno de teta 1, que es esta expresión, menos coseno de teta 2, que es esta expresión que está acá. Eso se daría 2 veces A sobre raíz cuadrada de A cuadrado más D cuadrado. ¿Cuál es la dirección? Pues DL apunta para la derecha y R apunta hacia abajo, de tal manera que yo tengo que hacer DL cruz R, el campo en este punto debido al tramo 2 apunta hacia adentro. Por lo tanto, este vector sería entonces en la dirección menos K. Va en la dirección menos K. Por cuestión de espacio lo colocamos aquí. Entonces ya tenemos el segundo resultado. Para el tramo 3, entonces estaremos hablando de este pedazo de alambre que transporta la corriente ahora hacia arriba. En este tramo, el primer vector de L sería aquí al comienzo porque la corriente va para arriba. Este sería DL y este sería entonces R. Por lo tanto, este sería el vector unitario R. El ángulo teta 1 sería entonces este ángulo. Y el ángulo teta 2 correspondería al DL que está muy lejos. Para ese DL muy lejos allá, entonces esta distancia sería, este sería el vector unitario y este ángulo teta 2 tiende a 180 grados. Teta 1 podemos expresarlo como la suma de este ángulo alfa que está aquí en este triángulo más pi medio más 90 grados. De tal manera que coseno de teta 1 es igual a coseno de alfa más 90 grados. Entonces aquí aplicamos la identidad. Coseno de alfa más 90 grados sería coseno de alfa por coseno de 90 menos seno de alfa por seno de 90. Coseno de 90 es 0 y seno de 90 es 1. Entonces esto daría menos seno de alfa. ¿Y qué es seno de alfa? Seno de alfa sería el cateto opuesto, es decir, D menos D sobre R. R vuelve a ser A cuadrado más D cuadrado. De tal manera que si aplicamos este resultado, B3, el B para el tramo 3 sería mi sub 0 por I sobre 4pi, aquí que es X. La distancia perpendicular vuelve a ser nuevamente A, como en el primer caso. Esto multiplicado por coseno de teta 1. Coseno de teta 1 y nos dio igual a menos seno de alfa, es decir, menos D sobre raíz cuadrada de A cuadrado más D cuadrado menos el coseno de teta 2 que tiende a 180 menos coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1 y menos aquí daría entonces más 1. ¿En qué dirección apunta ese vector? Bueno, aquí DL va para arriba
y R para acá, aquí este campo apunta hacia afuera. DL cruz R apunta en la dirección K. Si colocamos aquí el vector unitario K y esto, entonces tenemos una expresión vectorial. Ya tenemos entonces los tres resultados. Entonces el campo final para esta espira de esta manera, B total, será la suma vectorial de los campos producidos por cada uno de esos tramos de alambre. B1 más B2 más B3. Si miramos, aquí nos daría dos veces esta expresión, es decir, daría dos veces mu 0 por I sobre 4 pi A. Aquí podemos cancelar este 2. Aquí nos da 2 pi A por 1 menos D sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más D cuadrado. Esto multiplicado por el vector K positivo. Y acá nos da K en la dirección negativa, sería menos, aquí también podemos cancelar esto, y nos da mu sub 0 por I sobre 2 pi D por A sobre raíz cuadrada de A cuadrado más D cuadrado. Esto en la dirección negativa de las K. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera, con los factores comunes mu sub 0 y sobre 2pi. Aquí tenemos entonces 1 sobre A que multiplica a 1 menos D sobre esta expresión menos 1 sobre D que multiplica a A sobre esta expresión. Todo esto en la dirección del eje Z. Que simplificado, aplicando el álgebra, obtenemos un resultado como el que se encuentra aquí. Ahí damos por terminado el desarrollo de este problema.